Hola, yo soy Algus y esto es Bits. En esta ocasión vamos a hablar sobre fundamentos de JavaScript. Tengan algún té a un lado de ustedes porque este video va a ser un poco extenso ya que queremos abarcar las cosas más importantes de JavaScript para iniciar. ¿Qué es lo que tenemos en este archivo? En esta ocasión simplemente tenemos un HTML como lo hemos ido haciendo desde los inicios de Bits, con un estilo el cual nada más va a tener un background color, pues para que no se vea nada más el blanco. Y dentro de la etiqueta body, como habíamos visto en el Bits anterior, tenemos este script con un alert para el Hello World. Podemos checar que efectivamente podemos ver el Hello World. Y pues bueno, vamos a comenzar. Otra manera de lo que podemos ver los scripts dentro de JavaScript y como usualmente lo vemos es con el source. El source, lo que vamos a decirle es que vamos a tener un archivo, en este caso lo voy a llamar app de application y con la extensión JS de JavaScript. Salvamos y vamos a crear este nuevo archivo. Como habíamos dicho, se va a llamar app.js y se encuentra en el mismo directorio que inicio HTML, que es nuestro HTML. Y pues vamos a copiar esto. Bueno, vamos a cortarlo. Y vamos a refrescar la página. Y efectivamente podemos ver ese Hello World. Algo que hay que tener en cuenta aquí es de que una vez que tengamos el source en nuestra etiqueta script, todo lo que escribamos aquí va a ser pues ignorado. Es decir, que si tenemos un alert que diga segundo alert, cuando cargamos nada más podemos ver uno. Sin embargo, si este lo pusiéramos acá, pues veríamos dos alerts, el Hello World y el segundo alert. Entonces, sí, como les digo, por lo general vamos a encontrar aquí los archivos, los scripts, y podemos tener cuantos scripts nosotros querramos. En nuestro archivo de JavaScript, los puntos y comas, por lo general en un lenguaje de programación, una vez que terminamos una instrucción, se termina con lo que es el punto y coma. Sin embargo, aquí vieron que no es necesario. Incluso podemos poner cosas como que queremos hacer sumas y esto pues nos va a dar un 6. Nosotros vamos a ver que efectivamente tenemos el 6. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues el engine de JavaScript va a poner todo esto en una sola línea. Pero no hay que tener esto, digámoslo, creyendo que siempre va a suceder de la manera que nosotros creamos. Por ejemplo, tenemos esto, digamos, ahorita no vamos a explicarlo, pero digamos que tenemos estas funcionalidades que nos va a llamar dos veces algo, que es decir, va a llamar dos veces el alert con el 1 y el 2. Si nosotros vemos, va a ser el alert del 1 y el alert del 2. Sin embargo, si nosotros tenemos este alert, pues, ¿qué deberíamos de hacer? Primero el 6, luego el 1 y el 2. Si nosotros refrescamos, tenemos el 6 y tenemos un error. ¿Qué es lo que sucede? Pues esto es lo que va a hacer el engine de JavaScript, lo une. Y esto está escrito mal. Sin embargo, si le pusiéramos el punto y coma, pues va a funcionar. Entonces es necesario poner punto y coma, a veces no. Lo mejor es de que lo pongamos o en su defecto hay cosas muy interesantes como pueden instalar una extensión que se llama Prettier. Y este Prettier lo que hace es un formateador de código. Es el más popular y pues ustedes pueden instalarlo. Y una vez instalado,
pueden ponerle las cosas para decirle que van a formatear todos los archivos JavaScript con este formateador. En este caso yo ya lo tengo, entonces digamos que teníamos esta parte así, y cuando lo salva nos va a cambiar la manera en cómo se guarda el archivo. Es decir, digamos que nosotros tenemos varios espacios. Y nosotros salvamos. Pues ya formateo esto de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace Prettier. Y si le doy un comando Z, pues podemos ver que este era como era. Y después lo cambió. Lo mueve a líneas o le pone punto y coma. Es algo que se utiliza hoy en día demasiado, entonces muy recomendable. Así que ahora vamos a estar trabajando con Prettier. Prettier también sirve con archivos de HTML. Cuando nosotros salvamos, pues, como ven, hizo el cambio para tener una indentización. Un indent en el cual vamos a tenerlo, pues, aquí los espacios. Que seguimos los comentarios, que es algo sumamente importante. Vamos a estar trabajando en el archivo de app.js. Y también vamos a estar trabajando un poco con lo que es la consola. Como les había dicho, ustedes pueden sacar la consola checando. Puede ser inspeccionando, o pueden hacer otro comando de botones o teclas. Como por ejemplo sería, en este caso es el comando Alt y J. No sabría cómo es en Windows, pero así lo pueden encontrar, Developers Console, y buscando en las opciones del browser. Entonces, como estábamos diciendo, comentarios, podemos poner doble diagonal y esto es ignorado por el engine. De igual manera podemos crear lo que son comentarios de multilínea, en el cual pues podemos crear comentarios variados en varias líneas. Y bueno, eso lo va a ignorar el engine. Y esto nos ayuda mucho a pues poner qué es lo que va a hacer cierta cosa, o si hay cosas que tenemos que arreglar en un futuro. Nos pueden ayudar los comentarios de distintas maneras. Otra cosa que ya no lo utilizamos hoy en día porque utilizamos o tratamos de utilizar otro tipo de herramientas para crear un JavaScript moderno. Es algo llamado el useStrict. Ya que con los nuevos aditamentos al lenguaje de JavaScript se agregaron cambios que pueden romper lógica anterior, y por eso se introdujo esta directiva. Lo que hace y lo que tenemos que hacer es de que debe de estar al inicio de nuestro archivo. Y más adelante vamos a ver otra cosa que se llaman las funciones. Pero las funciones también pueden tener al inicio lo que es el useStrict. Bueno, tienen que escribirlo correctamente, claro. ¿Qué es lo que nos quiere decir este useStrict? Es de que va a ser un JavaScript moderno, va a ser estricto, y pues nos va a decir de que cosas como, oye, estás utilizando una variable antes de inicializarla, y nos va a ayudar a poder utilizar otras cosas del engine como las const o crear clases, etc. Sin embargo, cuando ya utilizamos clases o otras cosas modernas de JavaScript, el useScript simplemente no hace una diferencia, ya lo pone el engine. Y con otras herramientas como por ejemplo lo que es Webpack, que es una librería o una utilidad que nos va a ayudar a empaquetar nuestra aplicación en un solo
archivo JavaScript o en varios, dependiendo de cómo le digamos, ya lo va a estar poniendo ahí. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso, pero pues es bueno siempre saber las cosas, ¿no? Así que, bueno, sigamos con más de JavaScript, que como estuvimos diciendo, pues las variables. Las variables podemos hacer con let. Vamos a tener un identificador. Y pues podemos empezar nosotros a ponerle algún valor. Puedo poner esto. Y luego pues podemos verlo en el explorador. Y podemos ver que aquí está nuestro hola mundo con variables. Las variables podemos combinar todo esto en una sola línea, que sería más conveniente. Podemos tener varias variables y podemos utilizar algo que es el coma para empezar a poner las variables. Entonces esto nos crea 3 variables, que básicamente es como si hiciéramos let a igual a 1, luego let b igual a 2 y así. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la posición de los comas. Por ejemplo, podemos ponerlo antes en la otra línea. Este tiene otro coma. Sin embargo, prettier pues no lo cambia, ya que, como pueden ver, es un poco más raro o un poco extraño de leer, más difícil de leer. A mí me gusta más crearlos por cada línea, crear una variable. Creo que es mucho más sencillo y en otros lenguajes de programación se utiliza mucho. Creo que es más fácil de leer. Así que lo más usual es que me vayan a ver creándolo así. En algunas ocasiones se va a crear con el coma, pero bueno, vamos a checarlo. ¿Qué otra manera podemos hacer de crear variables? Es otra con el const. Const viene de constante, son variables que no cambian. Por ejemplo, el pi, que sería el 3.14. O otras cosas que ustedes crean como el date of birth, que es la fecha de cumpleaños de alguien. Ese tipo de cosas que podemos simplemente no la necesitamos cambiar. ¿Cómo vamos a llamar las variables? Utilizamos algo que se llama camel case. Lo único que dice es que cada que hay separación de palabras, utilizamos un uppercase, una mayúscula, para representar los espacios. Por ejemplo, digamos que el username, pues no podemos ponerlo separado. Lo que vamos a hacer es ponerlo en mayúscula. Y de esa manera es como vamos a crear nuestro identificador. Hay cosas que podemos poner dentro de una variable y otras que no. Podemos poner cualquier dígito. Va a poner dígitos, cualquier letra. Y podemos poner lo que es el símbolo de dólar o el símbolo del guión bajo. Pero algo que no podemos hacer es anteponer lo que es un número. Entonces no podemos poner 1 username. Pero sí podemos poner username 1, username 2. ¿Qué otra cosa podemos ver en JavaScript? Que pues los tipos de datos es algo muy importante. ¿Qué tipos de datos podemos ver en JavaScript? Podemos ver que tiene el number. Número, pues podemos tener lo que es el let igual a 1. Let podemos poner también lo que son los puntos flotantes. Sin embargo, en
Mientras que esto en otros lenguajes puede ser un float, en JavaScript siempre va a ser un number. Entonces no distingue sobre eso. Y podemos tener otras cosas interesantes como lo que es el infinity o el menos infinity o un not a number. Entonces el not a number, pues cuando lo podemos ver, cuando hacemos una división entre 0, por ejemplo. Y el infinity, cuando lo podemos ver, cuando tratamos de dividir algo, por ejemplo. Algo que simplemente no se puede dividir, como lo es un string. En una cadena de texto. Y otro nuevo aditamento es el big int. El big int, la verdad es que rara vez van a utilizarlo. No recuerdo cuál es el límite. Creo que es como 53 al... No, es como 2 al 53 menos 1. Creo que es la manera, el límite de JavaScript para tener los números. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos un número extremadamente grande, pues lo vamos a ver con notación científica como de 1 o 2 al elevado al 50 y tantos, todo eso. Pero sin embargo, si nosotros le ponemos una n, esto nos va a decir que este es un big int. En sí podemos verlo en consola. Por ejemplo, si le pongo let n igual y pongo un número sumamente enorme, cuando chequemos n, ahí nos dice la notación científica. Sin embargo, si ponemos ese mismo y lo guardo con un n, pues ahí pueden ver que ya podemos ver todo el número, ¿sí? Son dos números, comparación distinta. Pero como les digo, el big int, la verdad es de que es sumamente raro que lo vayan a encontrar. Por lo menos haciendo páginas web, si no creo que lo encuentren. A lo mejor si lo van a utilizar para backend, si se utilice. Pero sí es muy, muy raro la ocasión. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos los strings. En los strings, pues ya habíamos visto, simplemente es una cadena de texto. Puede ser con las comillas simples. O pues podemos tenerlo también con lo que son las comillas dobles. Y esto va a decir lo que es nuestro string. Podemos utilizar también lo que es la concatenación de strings. Por ejemplo, si queremos decir hello, tenemos que hacer concatenación para poner el world. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a alertar, hacer un alert de nuestro hello. Y cuando nosotros chequemos, va a decir hello world y tenemos el espacio. Si no tuviéramos ese espacio, pues va a concatenarlo sin ese espacio. Y tenemos otra manera ahora más cómoda para también poner lo que son algunos datos o variables dentro. Por ejemplo, que querramos nosotros poner esto de esta manera. Y dentro de esta concatenación vamos a concatenar un número. Vamos a ponerle el número. Nos va a decir hello 1 word. ¿Sí? Hello 1 word. Y esto lo podemos hacer mucho más sencillo si nosotros transformamos lo mismo con lo que son los backtips. Entonces podemos poner hello
ponemos esto. Y vamos a utilizar lo que es la interpolación de strings, en el cual ponemos el signo de dólar y abrimos y cerramos corchetes y ponemos la variable que queremos. Y podemos ponerle, pues como teníamos, vamos a poner esta así, comentada, y podemos ver efectivamente. Aquí le puse doble O en vez de doble L. Pero aquí también podemos poner algo como cualquier instrucción podemos poner. Por ejemplo, podemos decir que a ese 1 vamos a sumarle un 10. Entonces ahora va a decir hello 11 world. Y efectivamente. Entonces lo que tenemos aquí en la interpolación, pues va a checar qué es lo que hace el engine y lo va a ejecutar. Tenemos también los booleans. Boolean nada más podemos tener lo que es el true y el false, que es el 1 o el 0. En otros, bueno, en el ámbito también de programación de lógica. Entonces, esto cuando se utilizan los booleans, cuando nosotros hacemos comparaciones, por ejemplo, podemos checar si alguien es mayor de edad. Podemos decir que actualmente tiene 21 años y queremos saber si 21 años es mayor que 18 años. Eso significa que, pues, ahora esto se volvió loco. Si le ponemos, si lo checamos esto, nos va a dar un true. Es el resultado que nos va a dar todas las operaciones lógicas. Ahí vamos a checar más adelante. Y pues bueno, nosotros también podemos ponerle en minúsculas un true y eso nos va a dar ese valor. Igual podemos ponerle un false y nos va a dar ese valor. Otro que tenemos tipo de datos es el null. Lo que dice representa el nada o el vacío o desconocido. Luego se utiliza mucho, pues se trata de que no. Sin embargo, ahora, hoy en día, utilizando React o otros frameworks, se utiliza. No hay problema, no es nada malo utilizarlo. Podemos decir, no sé, a lo mejor la edad al principio es desconocida. Lo podemos tener así. Otra cosa que tenemos es el undefined. Y lo único que nos dice es de que representa un valor sin asignar. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos, no sé, el año. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, year es undefined. Y nosotros pues también podemos ponerle, asignarlo directamente. Pero la verdad es de que undefined no es tan utilizado. Inclusive es mejor que lo hiciéramos con el null. Si es realmente que es algo desconocido o es algo vacío. Y pues también de esta manera es raro utilizar esto. Tratamos de siempre inicializarlo con algo. A lo mejor year 0 va a ser el año. No sé. Dependiendo de su estilo de programación. Vamos a borrar esto y vamos a checar ahora otros, nada más para hablar sobre otros tipos de datos, pero no los vamos a ver porque son más, pues se va a requerir mucho más tiempo para hablar sobre ellos, que son los objetos y los symbols. Los objetos se utilizan lo que son las llaves. Podemos crearlo de diferentes maneras, pero esta es su representación más fácil de creación. Simplemente es una manera de cómo agrupar los datos y funcionalidades. Es una manera de tener collections, colección de datos. Y los símbolos, que nosotros lo podemos hacer como a lo mejor el ID.
Lo que hacen los symbols son identificadores únicos y no pueden existir. Eso quiere decir que no pueden existir dos símbolos iguales. Es raro utilizarlos, pero se puede utilizar para cosas muy interesantes. Y bueno, estos son los tipos de datos. Los otros tipos de datos que si me dicen dónde están los arrays o todo eso, ya lo veremos más adelante, pero estos, mientras que el object y el symbol son datos más complejos, los tipos de datos anteriores que vimos eran los tipos de datos primitivos. Y bueno, otra cosa interesante es cómo checar los tipos de datos. Pues podemos hacer un typeof y podemos poner typeof undefined. Podemos poner typeof cualquier número. Otro número con este nos va a dar el int, el big int. Typeof, este nos va a dar el true, nos va a dar un boolean. Typeof, un string, nos va a decir que es un string. El del símbolo nos va a decir que efectivamente pues es un symbol. Y tenemos lo que es el typeof arreglo, perdón, el objeto. El typeof null y el typeof, digamos, el alert, que nos va a dar diferentes cosas. Entonces el typeof undefined, lo podemos ver acá, nos va a dar lo que es el undefined, podemos ver. Si ponemos un número, nos va a decir número. Si le ponemos el n, nos dice que es un big int, como ven es en minúsculas. Si ponemos lo que es el true, nos va a decir que es un boolean. Si ponemos un string, nos va a decir que es un string. Si ponemos lo que es el symbol, nos va a decir que es del tipo symbol. Sin embargo, acá están las cosas interesantes. Ya cuando tenemos el del objeto, nos dice que es un objeto. Cuando le ponemos que es un null, nos dice que es un objeto. Este es un error reconocido por el lenguaje. Es muy poco probable que vaya a ser resuelto. Así que nunca vayan a hacer un typeof nulls para saber si es un null. Eso se utiliza otro tipo de cosas. Pero bueno, tenemos que vivir sobre eso. Y, por ejemplo, el alert nos dice que es una función. Que es otra cosa que también vamos a ver después. Y bueno, para terminar con la parte de browser, para enfocarnos más a la consola, hay diferentes maneras de cómo podemos interactuar con JavaScript de una manera sencilla con el usuario. Una habíamos dicho que era el alert y le tenemos que pasar un mensaje, el cual va a ser en un string. Podemos utilizar también otro que es el prompt. Prompt, le vamos a poner lo que es un mensaje. Digamos que diga, no sé, ¿cuántos años tienes? Y nosotros podemos salvar eso. Vamos a ponerle un alert que nos diga de cuál es la edad. Entonces, podemos correr este archivo. Primero es el hola mundo que vimos con el alert. Después nos viene un prompt en el cual nos pregunta ¿cuántos años tienes? Yo le voy a poner, pues no sé, tengo 42, que es bueno, ya saben por qué el 42 es lo más genial de cualquier número. Pero no es mi edad, no. Y ok, aquí podemos ver alert. Y esto viene. Algo interesante aquí. Vamos a imprimir ahora en consola esto. Voy a quitar este alert. Y para imprimir en consola, voy a hacer un console.log. Y vamos a poner el typeof alt. Entonces, digamos que
cuántos años tienes, le vamos a poner que pues, por lo menos somos mayores de edad. Cuando le demos 18, entonces el typeof va a decir typeof 18. Si ustedes creen que va a ser un number, pues no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos escribiendo, por lo general cuando nosotros escribimos desde el teclado, todo viene a manera de string. Pero no se preocupen, vamos a ver cómo transformar eso después. Que es básicamente después de que les enseñe que es otro tipo de interacción con JavaScript, que es algo, el confirm. El confirm, pues como su nombre nos dice, vamos a confirmar, vamos a tener una elección, el usuario va a tener una elección de OK o cancel. Antes de eso, se me olvidó comentar. En el prompt podemos ponerle, no sé, que si alguien no le pone algo, por lo menos tengamos un default de qué va a suceder. En este caso, aquí viene lo que es el 21. Hoy lo tiene. ¿Sí? Por lo menos ya lo tenemos el default. Pero bueno, seguíamos con lo que es el confirm. Pues vamos a ponerle una pregunta importante donde nos diga el usuario si es awesome. Si él es genial o no. Pues ahí pueden contestar lo que ustedes gusten. Y vamos a poner algo interesante aquí. Es de que confirm nos va a retornar lo que es un boolean. Aquí nos dice que retorna un boolean. Cuando una de las prácticas más utilizadas en lo que es JavaScript es poner un is y el nombre de la variable para detonar que es boolean. Entonces, nos va a decir pues true o false. Si le da clic en OK, eso significa que es un true. Si da un cancel, pues va a ser false. Vamos a guardar esto. Nos dice, are you awesome? Le damos OK. Y sí, nos dijo que true. Y si le ponemos cancel, pues nos va a decir lo que es el false. Con eso ya pueden ver que podemos hacer interacciones interesantes con el usuario. Sin embargo, una de las cosas es de que la verdad, esto es raramente utilizado. Por lo menos profesionalmente no se utiliza, ya que no podemos modificar el UI o todo lo que viene por parte del browser, ya que es dependiendo del browser, la posición siempre se va a poner aquí, o si existe un nuevo browser va a ponerlo donde él quiera. Entonces no podemos crear interacciones que nosotros querramos. Para ello vamos a utilizar otra cosa que vamos a ver después, que son los formularios. Y es una manera en la que nosotros pues no vamos a estar bloqueando lo que es la usabilidad de la página, ya que aquí si tenemos estos tres cosas, el alert, el prompt y el confirm, pues cuando encuentre el alert va a pausar toda la página y se va a quedar aquí. Todo esto no va a suceder hasta que hagamos algo con el alert. Luego se va a ir aquí y se va a pausar otra vez. Entonces no queremos hacer eso. Queremos que la página sea fluida. Y bueno, algo que habíamos dicho con lo que es el prompt o cualquier cosa que venga del usuario es que vienen de manera de string. Entonces nosotros lo que queremos es convertir de un tipo a otro tipo. En este caso, pues queríamos convertir un string, digamos, nos contestaron un 42 y nosotros queremos aquí que nos diga que es un number. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo que podemos hacer es cuando recibamos el
la respuesta, nosotros podemos utilizar lo que es el number. Y de esta manera va a tomar el string aquí o cualquier cosa que le pasemos y va a tratar de transformarlo a un número. En este caso, pues sí, lo transforma a un number. Podemos transformar, bueno, si tratas de transformar otra cosa, por ejemplo, el nombre de alguien, pues nos va a dar lo que es un not a number. Vaya, aquí nos da un number. ¿Por qué será? Sí, debería de ser esta parte. Algo no... Quizá que está sucediendo ahí. Pero bueno, cuando nosotros hacemos esto, nos da pues el not a number. Y podemos checar todo lo que sea, por ejemplo, si es un undefined, nos va a dar lo que es un not a number. Si le pasamos un no, nos va a dar un 0. Si pasamos lo que es un string vacío, nos va a dar un 0. Cualquier otro tipo de string nos va a dar lo que es el not a number. Si le pasamos un true, pues ya lo vamos a convertir a lo que es el 1. Y si le pasamos un false, lo va a convertir a lo que es un 0. Otro que podemos utilizar es el boolean. Digamos que queremos convertir ¿a cómo nos lo va a convertir? Bueno, lo que es... Esto es algo interesante. Solamente los valores que sean el 0, un string vacío, un undefined o not a number, cualquier cosa que sea eso, nos va a dar lo que es false. Y todo lo demás va a ser un true. Así es como funciona la conversión de booleans. Y bueno, otra cosa que tenemos que ver es algunos operadores, ya sea operadores matemáticos. ¿Qué operadores tenemos en JavaScript? Bueno, tenemos lo que es la suma. Vamos a hacer un poco grande esto. Tenemos lo que es la suma, tenemos lo que es la resta, tenemos lo que es la multiplicación, tenemos lo que es la división y tenemos lo que es... ¿Qué otra? Lo que es el residuo. Y tenemos lo que es el de exponente. Esos son los que tenemos para crear operaciones matemáticas. Tenemos también otro... Pues eso lo vamos a ver después, pero por ejemplo tenemos una librería de matemáticas donde podemos sacar el absolute, el coseno, raíz cuadrada, etc. Y como habíamos dicho, tenemos la concatenación de strings. Pero algo interesante es de que acabamos de ver que el más se utiliza para sumar números. Por ejemplo, si tenemos el 2 más el 1 en string, pues nos va a dar lo que es el 21. Aquí lo que sucede es de que este va a transformar cuando encontré un string, no importa si nosotros tenemos aquí el string y acá tenemos un number, de todos modos lo va a concatenar. Lo que hace es transformarlos a strings. Pero algo interesante es de que si nosotros tenemos otro tipo de operadores matemáticos, pues va a suceder lo que querramos. O lo que queríamos lograr con esa operación matemática. Incluso si los dos son strings o uno es string, no importa. Entonces, para ello, digamos que aquí
¿qué es lo que sucede? Sumamos el 2 y el 2 va a ser un 4 y luego concatena con el 1. Si lo teníamos el 2 como string, nos va a concatenar todos, un 221 en string. Pero imaginemos que nosotros queremos que este 1 pues sea como un número. Tanto podríamos hacer nuestra conversión de esta manera y ya nos va a dar el 5. Como hay otra cosa que podemos utilizar que es el operador igual matemático del más, pero de manera unitaria. Es decir, que solamente aplicándosela a una variable. En este caso, este va a ser el 1 en string. Le ponemos el más y lo transforma. Esta es de la manera, digamos, más sencilla en la que podemos transformar algo a un numérico. Y pues sí, es utilizado. Se utiliza mucho. A mí me gusta más lo que es el number, pero igual a veces no lo recuerdo y me pongo a poner nada más el más. Así que con esto, con que sepan que pueden hacerlo y cualquier cosa lo va a tratar de convertir. Por ejemplo, si lo ponemos en string vacío, pues nos va a dar lo que es un 0. Entonces 2 más 2, 4 más 0 va a ser igual a 4. Otra cosa interesante es las asignaciones. Por ejemplo, nos van a retornar dicha expresión. Si tenemos lo que es let b igual a 2 y luego tenemos un let c igual a 3 menos, podemos poner como en matemáticas paréntesis para denotar qué es lo que va a resolverse primero por el orden. Y ponemos el a va a ser igual a lo que es el b más 1. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a checar la importancia de los paréntesis. En este caso va a ser de que a va a ser igual a lo que es b más 1. Entonces vamos a hacer que es b más 1. B sabemos que es 2. Entonces este nos va a dar 3. Entonces a va a ser igual a 3. Y c va a ser igual. Todo esto va a ser 3. Entonces 3 menos 3 nos va a dar un 0. Eso quiere decir que c va a ser igual a 0. Y pues podemos checarlo, podemos ponerlo acá. Y como dijimos, a va a ser igual a 3. El b pues va a quedar igual a 2. Y el c va a ser 0. Podemos hacer cosas un poco locas en el que podemos tener, digamos, estos tres variables y tenemos de esta manera esto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pues le decimos que a va a ser igual a b y b va a ser igual a c. C es igual a 2 más 2. Entonces 2 más 2 va a ser igual a 4. Luego b es igual a lo que es 4. Y a es igual a lo que es b, que es 4. Entonces los tres valores van a ser 4. Que es lo mismo que si podemos let c es igual a 2 más 2. Y luego let b es igual a c. Y luego let a es igual a b. Pues todo depende de cómo lo quieran hacer. Pero creo que esto es más sencillo de leer que todo esto. Inclusive esto va a ser raro que lo encuentren en algunos programas. Lo podemos evitar, lo podemos hacer de otras maneras. Pero hay otra cosa que sí nos puede servir mucho. Y son las modificaciones. Modificaciones in place. Esto lo pueden escuchar mucho, el in place. Modificación in place es cuando vamos a modificar algo, una variable sobre ella misma. Después lo vamos a ver en algunos arreglos. Pero ahorita lo que queremos ver es, por ejemplo, que tenemos un número. Y a ese número pues le vamos a hacer cosas como sumar un número y luego queremos hacerle a ese mismo número, queremos multiplicarlo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Pues n en un principio va a ser 2. Luego aquí n le vamos a decir que va a ser n más 5, que es 2 más 5. Entonces n ahora va a ser igual a 7. Y aquí n por 2 lo vamos a guardar en n. Entonces n ahorita es 7. 7 por 2 nos va a dar 14. Entonces esto va a ser igual a 14. Pero lo podemos hacer de una manera más sencilla, en el cual, digamos que nosotros tenemos en otra parte lo mismo, pero ahora vamos a hacer n más igual a 5. Esto lo único que quiere decir es de que, ok, a este n lo que quiero hacer es que le sume este 5. Y podemos hacer n por igual 2. Aquí nos va a decir que, pues, queremos hacer que este n se le asigne la multiplicación por el 2. Y podemos verlo acá, de que cuando hagamos esto, nos va a dar lo que es el 7. Y cuando le poníamos lo que es el por 2, nos va a dar el 14. ¿Ok? Se pueden utilizar otras operaciones del divisor o otros que ya conocemos. Se pueden utilizar otras cosas aquí, como el divisor o otros que ya conocemos. Y bueno, otra cosa también que muy utilizada es el incrementar o decrementar la variable. En este caso podemos tener el n++, que nos va a dar, vamos a quitar esto hasta acá. En este caso, pues n++ nos va a dar lo que es el 3, el n menos menos nos va a dar lo que es de una vez el 2 otra vez. Es lo mismo que tener n más igual a 1 o n menos igual a 1. Porque pues es n es igual a n más 1 o n más 2. n menos 1, perdón. Sin embargo, pues como en otros lenguajes de programación también podemos anteponer el menos menos o podemos anteponer el más más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es de que el incrementar se hace antes o después. En este caso podemos verlo. Vamos a crear acá un contador. Y podemos ponerle que el número. Vamos a poner ahorita un número. Entonces número es igual a más counter. Aquí lo que nos está diciendo es de que va a incrementar primero el contador y luego lo podemos asignar. O ya se puede utilizar de esa manera. Entonces eso quiere decir que num nos va a quedar en un 2. Vamos a poner otra vez num, vamos a ponerlo igual a 0. ¿Para qué? Bueno, para que pongamos la misma operación, pero lo vamos a poner el counter al final. Counter, un momento, counter sigue siendo 2. Entonces el counter vamos a ponerlo, vamos a volverlo a asignar a 1. Y vamos a poner el num es igual a nuestro menos menos, counter más más. Entonces ahora num es 1. Eso quiere decir que el num va a poner lo que es el counter. En este caso el counter pues lo inicializamos en 1. Y después de eso counter se agregó a 1. Eso quiere decir que num es igual a 1, como habíamos visto. Pero counter ahora va a ser 2. Esa es la única diferencia de lo que hace el incrementar y el decrementar. Es el orden de cuando se hace. Y ok, bueno, yo creo que vamos a finalizar con esta parte para que no sea tan largo este video y lo podamos unir con otro video para terminar los fundamentos de JavaScript en lo que son las comparaciones.
¿Qué comparaciones tenemos? Pues podemos utilizar comparaciones de mayor que. Podemos utilizar de menor que. Podemos utilizar de mayor o igual que. Por cierto, este es mayor o igual. Sin embargo, en el tipo de font que tengo, se ve así. Y tenemos el menor, que también es así, menor o igual. Y tenemos lo que es el diferente, que se escribe así, pero se escribe junto. Entonces, este tipo de font se le llama ligatura. La verdad es de que al principio no me gustaban las ligaturas porque no podía distinguir estas partes, pero últimamente se me hace más sencillo leerlo. Y bueno, vamos a utilizar esas ligaturas. Ustedes pueden buscar otro tipo de fonts. Pero una vez que puedan leer estas, va a ser sencillo cualquier otra. Y bueno, todo esto, vamos a ponerlo aquí nada más para que se utilizan esto, pero sin espacios. Todos los resultados que dan esto siempre va a ser un boolean, tanto sea un true o va a ser un false, cualquiera de los dos. Y podemos checarlo de esta manera aquí. Nos va a dar 2 es mayor que 1, pues claro, entonces es un true. Y 2 es menor que 1, pues va a ser un false. Sin embargo, también tenemos otro tipo de comparación, lo cual son los string comparators. Digamos, nuestras cadenas de comparación. Tenemos lo que es el Z, es mayor que A. Y bueno, nos va a decir que es un true. O si le ponemos, digamos, glow es mayor que glee, nos va a decir que true. ¿Por qué? Bueno, porque primero va a checar la primera letra, que la primera letra de ambos va a ser una G. Nos va a decir de que, ok, G es mayor que G, no. L es mayor que L del otro, no. Luego nos va a buscar el O con la E en esa posición. Y O es mayor que E, nos va a decir que es correcto. O es mayor, entonces es un true. Y pues igual podemos ver que si tenemos de esta manera B y B. Aquí como estos dos son iguales y este tiene un carácter más, pues el E es mayor que un empty string o nada. Entonces nos va a decir que true. Sin embargo, aquí esto que estamos viendo es muy conveniente como lo he puesto. Sin embargo, la comparación no es por medio de diccionario. Es decir, no vienen en el orden de cómo viene el diccionario. Como tal, ya que en realidad lo que hace es una comparación de Unicode. Y eso nos quiere decir que en la tabla de Unicode, pues viene, por ejemplo, la letra minúscula A, viene primero que lo que es la letra mayúscula A. Entonces, por eso de que esta, pues, es mayor. ¿Sí? Y bueno, otra cosa muy importante en JavaScript es la igualdad estricta o desigualdad estricta. Eso quiere decir, por ejemplo, el 0 va a ser igual a false. Nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque aquí trata de ver que el 0 es un valor, se le conoce como valores tipo falsy o truthy. Como habíamos visto cuando hacemos la conversión del boolean. Y como les había comentado, cuando nosotros tenemos boolean, ya sea lo que es el 0 o un empty string, o lo que es el not a number,
o lo que es el... ¿cuál era el otro? El undefined. O null. Cualquiera de esos pues nos va a dar un false. Sin embargo, ¿qué tal que nosotros queremos checar si realmente el 0 es igual al de la siguiente? Digamos, pongámoslo que let A es igual a 0 y let B es igual a false. Y nosotros queremos checar si A es igual a B. Sin embargo, realmente no son iguales, ya que uno es un 0 como un numérico y el otro es simplemente un false, o a lo mejor es un null. Entonces lo que queremos hacer es de que vamos a poner otro igual más. Y eso nos va a dar lo que es false. ¿Qué es lo que hace aquí? No va a tratar... Cuando tenemos dos iguales aquí, la comparación lo que hace es de que hace conversiones hacia los tipos de datos para tratar de matchearlos o hacerle matching o tratar de que sean del mismo tipo para poder pues hacer esta comparación. Sin embargo, cuando nosotros le ponemos el triple igual, le decimos no, así como vienen los datos, quiero que hagas la comparación. Entonces de esa manera, pues ya podemos ver que efectivamente no son ciertos. Estos dos son diferentes. Y podemos checarlos. Sí, son diferentes. Y como ya hemos dicho, antes se utiliza esto. Sin embargo, de una manera estricta se hace de esta manera. La verdad es de que esto es una de las cosas que, pues, una vez que empiezan a programar con JavaScript, van a utilizar siempre comparaciones estrictas. Incluso hay unas herramientas que nos ayudan a tratar de, bueno, nos gritan ahí diciendo, hey, debes de utilizar de esta manera las igualdades o comparaciones estrictas. Y bueno, vamos a dejar esto hasta este momento porque creo que ya vimos demasiado en este video. Vamos a poner otro video en el que ya vamos a terminar las otras partes, la otra mitad de lo que es los fundamentos de JavaScript. Y después de eso, pues, hay demasiadas cosas que hay que aprender de JavaScript, cosas del browser. Y no lo sé, la verdad es de que estoy emocionado de todo lo que podamos utilizar. A lo mejor y terminando una vez estas cosas, vamos a empezar a ver algunos proyectos, como me gustaría que hiciéramos algún juego para ver las cosas que hemos aprendido con HTML y con JavaScript para la interacción. Y bueno, nada más que divertirnos. Y eso es todo.